Damos gracias a Dios por la vida, hermanos. Eso es lo que hay que celebrar, la vida que Él nos da. Y es un día a la vez. Y este es el día que tenemos, el día que hizo el Señor. En el libro de Santiago, la carta a la epístola de Santiago, Él reprende a aquellos cuya confianza estaba en ellos y no en Dios. ¿Y qué eran los planes de ellos? Decían, este año iremos y traficaremos y haremos negocio y regresaremos, y ellos ya tenían su plan, ¿verdad? Como aquellos que decretan el 1 de enero y dicen este año es el año de esto y del otro, y corrige Santiago en el Espíritu del Señor. Dice, lo que debiéramos de hacer es decir, si Dios quiere, si es su voluntad, si Dios permite, haremos esto o aquello. Pero debemos de dar gracias por cada día. Dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor, estaremos ¿cómo? Alegres. Recuerden, la semana pasada hemos estado hablando acerca de servir a Jehová con alegría, ¿verdad? En Deuteronomio 28 dice que no accesaron a la bendición porque no sirvieron a Jehová con alegría. Así que sirvamos con alegría, hermano. Todo lo que demos, lo demos con alegría de corazón. Ok, hoy estamos ya arribando a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. ¿Y qué avanzamos? Bueno, por lo menos cuando digan Nehemías, usted ya va a saber en qué parte de la Biblia está. Así que vamos a Nehemías capítulo 13, ¿sí? Vamos ya al final de este libro histórico. Recuerde, por lo regular, en el Antiguo Testamento están los libros y en el Nuevo Testamento las epístolas o las cartas. ¿Qué hemos visto en el libro de Nehemías? Bueno, principalmente cómo debe de ser un siervo, una sierva de Dios. Al escuchar la condición de su ciudad, de su nación, llegan, le dan informes a Nehemías. Nehemías estaba bien, ¿cuántos se acuerdan? Nehemías vivía en el palacio, era el segundo de a bordo prácticamente, vivía en una confidencialidad con el rey, escuchaba todos los negocios, todo lo que se platicaba. Él vivía bien, comía antes que el rey. Claro, el peligro era que podía estar envenenada la comida o la bebida y él pasara mejor vida primero, pero él estaba bien. Él nació ya allí en Babilonia, él empezó a crecer y Dios puso gracia. ¿Por qué Dios permitió que Nehemías llegase a estar allí cerca del rey, hermano? Porque Dios lo iba a ocupar para darle libertad a su pueblo. Así como con Esther, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Esther estaba indecisa si le hablaba al rey a favor de los judíos, y su tío Mardoqueo le dice, mira, es que tienes que saber algo, que para este tiempo tú naciste para que Dios use tu vida a favor de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces vemos que él se entera. ¿Y qué es lo que hizo primero Nehemías? ¿Cuántos se acuerdan? Ya este es el examen final, hermanos. Ya acabamos el libro de Nehemías y estoy pasándole el examen. ¿Qué hizo Nehemías cuando se entera de la condición de la ciudad de sus padres, del sepulcro de sus padres, que las paredes, las murallas, el muro estaba derribado y las puertas quemadas a fuego? ¿Qué hizo él inmediatamente? Se metió a interceder. Eso es lo que hace un siervo, una sierva, interceder. Él intercedió por él, no, él estaba bien. Él pidió por la condición de su pueblo, de su nación, de sus hermanos. Y por la fecha que se maneja ahí en Nehemías, vemos que pasaron 4 meses antes de que él se presentara con su petición delante del rey, arriesgando la vida porque él había estado en ayuno y en oración, y su semblante reflejaba la condición en la que estaba su ánimo también, y era de mucho peligro presentarse delante del rey así. Era so pena de muerte, hermano, entristecer al rey. Y el rey se da cuenta de su aspecto y le pregunta, y él en ese momento era hombre de oración y le dijo al rey cómo y por qué, cuál era su
situación y condición. Oró al rey y sabemos que el corazón del rey está en las manos de nuestro Dios, hermano. Todo lo que vayamos a pedir cuando nos presentemos incluso para algún trabajo como hijos de Dios, tenemos que orarle al Padre para que el Padre tome el corazón de esa persona y la ponga a favor de sus hijos. Así que vemos que le pide todos los recursos al rey. Ya él en esos 4 meses había sacado cuenta de todo lo que iba a necesitar para edificar el muro, reedificar el muro. Y vimos que del capítulo 1 al capítulo 8 se restauraron los muros, lo material. Pero ya en el capítulo 9 nos narra de ese culto general como pueblo, donde ellos se presentaron en un día específico. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaba el pueblo? Humillados, ¿verdad? Eso es muy importante, muy fundamental en nuestra relación con Dios. Siempre debemos presentarnos de Dios reconociendo. Dice que el pueblo se reunió el 24 del mismo mes. Se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo estaban? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué aprendimos allí? Que no solo hay que pedir perdón por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros padres, porque esa maldición se hereda cuando no estamos en Cristo. Debemos de orar también por nuestros padres si no han sido alcanzados, y por nuestros hermanos y familiares para que no les alcance la maldición. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová. ¿Qué tiene que hacer el pueblo, la iglesia? Reunirse un día específico. ¿Cuál es nuestro día específico? Miércoles no, ¿verdad? Miércoles Dios no viene, porque hay muchos que el miércoles no se aparecen, son cristianos de domingo. Y el domingo tenemos Santa Convocatoria, así que debe haber un día estipulado en el cual se reúne el pueblo. Dice, y puestos de pie en su lugar, estoy en Nehemías capítulo 9, versículo 3, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. ¿Cuál era? Antes de que fuera contaminado por todo lo que ha sido contaminado, ¿cómo se componía? ¿Cuál era el esquema del culto en Israel? Se presentaba todo el pueblo en un día de convocatoria santa, se humillaban, estaban en ayuno y oración. Vimos que hay demonios, hay niveles de demonios que solo salen con ayuno y oración. Y empezamos a ayunar y a orar desde hace ya varias semanas, y hemos empezado a ver también la mano de Dios y se está abriendo la obra. Hemos estado saliendo con el favor del Señor y con alegría, y hemos estado llevando el evangelio de buenas noticias, de buenas nuevas. Así que también leyeron la palabra, hermano. ¿Cuánto es la 4ª parte del día? O sea que ellos leían. Para que haya un avivamiento, tiene que haber exposición de la palabra, porque la palabra es la que transforma el alma. El Espíritu nos vuelve a recordar los mandamientos de Dios y salen a flote cuando nos examinamos, porque ese es confesar, es estar de acuerdo con lo que Dios dice, y confesamos nuestros pecados, hermano. Esa es la manera en que viene el avivamiento. ¿Y qué hicieron al final del versículo 3? Dice, la 4ª parte del día leyeron el libro, la ley, y la otra 4ª parte del día confesaron sus pecados. Y luego dice, y adoraron a Jehová su Dios. ¿Cuándo adoraron a Jehová? Cuando ya ellos se habían presentado en humillación, cuando habían restaurado, porque dice que se separaron de los extranjeros, y después confesaron sus pecados, y no tan solo sus pecados, sino el pecado de sus padres. Mire, nosotros somos fruto, hermano, del entorno. No nacimos en el aire, no nacimos así como que tarán y ya aquí estoy yo. No, traemos
una herencia, una carga genética, uno, y traemos otra carga cultural. Usted y yo, el idioma que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, nuestra cultura. Yo estoy seguro que si vamos a su casa, en su casa se come diferente. Y si vamos a mi casa, en mi casa se come diferente. Yo recuerdo en la secundaria, me invitó un muy amigo mío que ya partió, y sí, creo que con el Señor, y sirvieron el arroz y el guisado, es de lo que me acuerdo, y había un plátano al lado. Y yo pues llegué y dice, a la casa que fueres, haz lo que vieres. Yo me quedé así, expectante, y veo que el papá, su abuela, porque ya no vivía su madre, y él, abrieron el plátano y lo hicieron rodajas y lo pusieron encima del plátano. Y yo dije, gracias. Yo dije, ¿y eso qué? Y lo probé y qué rico, hermano. Pero en mi vida yo lo había comido así, iba apenas en la secundaria, ahorita he comido de todo, hermano. Pero, ¿a dónde voy? Tu entorno te formó o te deformó. En mi caso, yo soy primera generación de cristianos en mi familia, hermano. Entonces vengo de una cultura pagana, ¿sí? Donde a lo malo se le llamó bueno y a lo bueno malo. Pega y si te hacen, pégale primero. Y el dicho era de que lloren en esta casa, que lloren allá que lloren. O sea, puros refranes que te sellan, hermano. El hombre no llora, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Perdón, me desvié, voy a regresar. Entonces, vemos que sí es importante porque usted tiene una herencia. En la administración está el Proverbios 26, acuérdese, en el verso 2. Dice que así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, ellos no vuelan por al azar. Ellos traen en su ADN ese programa. Ya ve que cuando estas aves vuelan, ya dice que ya vienen los cambios de estación. Dice que así mismo la maldición nunca vendrá sin causa. Si en tu hogar, en tu vida personal, tú ves que no avanzas, tú ves que eres cristiano, que nada más tienes primera y segunda y no puedes meter tercera y mucho menos cuarta, siempre vas así y de repente reversa o te estaciona y ves que no hay avance en tu vida y que tu hogar es problema tras problema, bueno, entonces hay que ver, se llama la causa y fuente de la maldición. Hay algo que está allí y esto Cristo vino para cortar. Hay herencias, hermano. Hay familias, hay linajes de familias que se divorció el abuelo, se divorcian los padres y se divorcian todos los hijos. Se divorcian todos los hijos. El abuelo es alcohólico, muere de alcohólico, el papá muere de alcohólico y los hijos, si Cristo no hubiera llegado, hubiéramos muerto de alcohólico. Si se da cuenta, eso no se puede obviar, eso no se puede negar, hermano. De hecho, los médicos, ¿qué nos preguntan? Su papá, ¿qué padeció? ¿Vive? ¿No vive? Bueno, mi papá era hipertenso y mi mamá era diabética. Fíjese que en mi familia, de mis hermanos que éramos los 8 en total, 7 eran o hipertenso o diabético, pero una de las dos. A mí mis padres me amaron mucho y me dejaron las dos, hipertenso y diabético, para que estuviera yo. No me dejaron ni un metro de tierra, pero hipertenso y diabetes, ahí está. Y los médicos cuando te hacen tu historial, hermano, hay herencias. ¿Cuántos están despertando? Hay herencia. ¿Lo quiera usted reconocer? O al rato va a chocar con la verdad. ¿Sabe qué? Usted es igualito, y miro para arriba, igualito a su papá, igualita a su mamá. Encontré a unas personas y me dice, oye, ¿no eres tu hermano de fulano de tal? Le digo, sí, ¿qué lo conoces? No, sí lo conozco a él. Dice, oye, pero son igualitos. Y mentira, mi otro hermano es completamente, físicamente diferente a mí. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, son igualitos. ¿En qué éramos iguales? En el hablar, en los ademanes, en la forma de comer. Si o no los ve uno, y uno era prieto y el otro era güero. Y dice, oye, tú no eres hermano, son igualitos. Y dice, no, ¿de dónde? Es que nos formaron, ¿dónde? En la misma casa, tenemos herencia. Ahora, si tu papá
fue temeroso de Dios y te educó y te instruyó de niño. Aun cuando eres viejo no te apartas. Pero muchos de nosotros venimos de familias que dije que a lo bueno llamaron malo y a lo malo bueno. Y estamos batallando. Y si tú ves, hermanos, en tu vida algunos problemas, pídele perdón a Dios por tus pecados, pero también por los pecados ¿de qué? De tus padres, y que Dios te libre de esas maldiciones y de esas herencias, hermano. Porque muchas veces como hijos andamos la misma senda equivocada que nuestros padres. Y somos cristianos y ya cómo nos da batalla ser verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos grabado hasta lo más profundo de nuestra vida las cosas malas que grabaron nuestros ojos. Mucha gente piensa que los niños a esa edad no saben, ellos están grabando, hermano. Tus hijos te están grabando, tu hablar, tu caminar. Y después dices, ¿y este niño de dónde salió si yo mis maldades las hice en oculto? ¿Eso crees tú? Ellos están ¿qué? Y cuando crecen los niños ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Dice, ¿para qué? Para ser como tú. Van los niños jugando allí sus juguetitos, valga la redundancia, en el coche al acabar el culto rumbo a la casa, y tú vas hablando mal del pastor. ¿Y tus hijos están qué? Oyendo, y en la casa oyen ¿qué? Todo lo que despotricas del hermano, de la hermana. Y cuando esos niños crecen y tú le dices, vamos a la iglesia, te dicen, no, para ser como tú, no. Y ya le truncamos la vida a nuestros hijos. Así que vemos que el pueblo de Israel no solo pidió perdón por ellos, sino ¿por quién? Por sus padres. ¿Cuántos dicen, yo tengo cosas que pedirle perdón a Dios por la vida de mis padres? Amén. Porque esos son hábitos, costumbres que están allí. Después, ¿qué sucede? Ya en el versículo 9, entonces estamos viendo que termina la reconstrucción física y comienza la reconstrucción espiritual. Y así estuvimos, y ahora arribamos 12 años después, diga conmigo, 12 años después. Llegó Nehemías entusiasmado y ya pasaron 12 años. Ya eso debería de ir, ¿qué? En Bonaventura, hermano, debería de ir ya con velas a favor y todos decir, wow, ya nosotros aquí vamos a arribar a 17 años, hermano. ¿Qué deberíamos de decir? Ya no, aquí ya vamos ya en victoria. Pero vamos a ver la realidad. Nehemías, el capítulo 13, yo esperaría que acabara en una nota alta, ¿no? Y como leímos varios libros, Habacuc, y Habacuc, ¿cómo terminó? Empezó de la queja a la alabanza, dice de Nejinoga y Jinoga, en hebreo es de queja a alabanza. Él empezó quejándose, Habacuc, pero al ver el poder, el despliegue del control y del poder de Dios, él terminó diciendo, mire, estén las cosas como estén, yo bendeciré y glorificaré el nombre de Jehová. Y nosotros acabamos el libro, por decir un ejemplo de Habacuc, ¿cómo? Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí cuando vas a esperar que Nehemías termine como en una nota alta, hermano, así en alabanza, no pasa tal. ¿Por qué? Y es lo que vamos a darle lectura. Mire usted, Nehemías capítulo 13. ¿Cuántos años llevan hasta aquí de trabajo? 12 años, es el capítulo 13. 12 años. ¿Cómo están las cosas? Recuerden que sus enemigos eran ¿qué? Sanbalat, Tobías, Gesem o Gesum el árabe. Ellos, cuando llega Nehemías a reconstruir, ellos se opusieron tremendamente, al grado que lo acusaban, lo citaban que saliera de la ciudad porque querían matarlo. ¿Y cómo respondía Nehemías ante los planes perversos de ellos? ¿Qué les decía? No puedo ir, tengo una gran obra. Hermano, hermana, cuando le metan en chisme, no vaya a arreglar nada. La gente que hace un malentendido, allí te tiene esclavo y no te va a soltar. Y si usted cae en la trampa, es que necesitamos arreglar el malentendido. No, porque eso es que te atrapan. ¿Qué tenemos sí que hacer? ¿Qué dice Efesios 4? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro
enojo ni deis lugar al diablo. O sea, enójate, pero no peques. ¿Cuándo es que pecamos, amada familia? Cuando ya pasó el día del enojo y al otro día, ¿qué? Sigo enojado. Y un mes después, fin de año, sigo enojado. Y luego vas al médico, doctor, es que me duele acá, me duele allá, tengo gastritis, siento que me sale algo amargo por acá. Y el pobre doctor no sabe y te da antiácidos y al rato te tiene que dar otra cosa para el antiácido. Y así cuando lo que Dios nos dice que enojarse varios días, recibo de la luz, 8,000 pesos no llegó. Enojarse y mantenerse enojado, dígale que está a su lado, es pecado. Pero dígaselo, amado, estamos en familia, estamos estudiando la palabra. Dígaselo. Ahí hay una cajita que dice mantenimiento, ahí si alguien trae ofrenda voluntaria y con alegría, ya yo les he enseñado, si no vas a dar con alegría no lo necesitamos. Sí, no necesitamos dinero amargo, necesitamos ofrenda de amor, de adoración al Señor. Aleluya. Vamos a cumplir 17 años y nunca nos ha dejado. Hemos pagado todo lo que se tiene que pagar. Amén. Entonces, ¿cuál es el pecado? Enojarte y mantenerte enojado. Y eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, se muere la gente con tumores de cáncer en el estómago. Así que como yo no quiero, si no me mató el alcohol, no quiero que me mate el pecado de la ira. ¿Vale enojarse? Sí, Jesús se enojó y bastante, una ira santa, y pasó a la acción, pero Él lo hizo con un propósito, para Dios. Hay gente que se enoja de todo, hermano. No, enójate con propósito. Dile al que está a su lado, enójate bien. Enójate contra el pecado. Enójate contra las cosas que están destruyendo a la creación de Dios. Enójate, pero a favor de Dios. Si tú te enojas que por lo que te hicieron, tu orgullo todavía está muy grande. Muy bien. Airaos, pero no. Entonces se enojaron los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, y hicieron todo lo posible por parar. Recuerda que dos cosas hace el diablo. Punto número 1, los demonios van a tratar de evitar que tú escuches el evangelio y procedas a él. Y si ya no pudieron pararlo, no creas que el demonio desiste, tiene resiliencia, dice, ok, ya es salvo, pero no va a alcanzar la meta aquí en la tierra. No estamos hablando de perder la salvación. Recuerden que lo hemos venido estudiando. Una cosa es la salvación. Ahí que tengo que hacer nada más que poner el muerto. Yo puse el muerto y el Señor nos dio vida. Pero de allí, diga conmigo, las coronas cuestan. Porque esa es una doctrina terrible que el enemigo ha metido en las iglesias. Ya eres salvo y ya vive como quieras. Voy camino al cielo. ¿Seguro? Porque el árbol se conoce por su fruto. No, que la salvación, la justificación es por gracia. ¿Qué tienes que hacer? Padre Santo. Nada. Y hay gente que dice, ¿qué? ¿Para ir al infierno? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Nada, sigue como vas. Así dice Apocalipsis 22, el que es impuro, sea impuro todavía. Yo le digo, atáscate, dale vuelta en el lodo. Entonces, justificación, pero de ahí que sigue de justificación, santificación. La santificación cuesta, hermano. La salvación es por gracia. La presencia de Dios cuesta, porque Él dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Él es santo, hermano. Él no va a andar con gente en pecado. Él es santo. Por eso se habla de la comunión, de restaurar la comunión o perder la comunión. ¿Sí se oye? Muy bien. Entonces, vemos que 12 años después, al final del capítulo, diría uno, ya Nehemías ya iba en rumbo, ya iba en victoria. No, seguía bregando, seguía batallando. Y dice la Escritura, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam
para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vimos que eso hicieron, pero dice, y antes de esto, antes de que se leyera la ley, ojo, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, o sea, de la bodega, del lugar donde se guardaba el tesoro, los utensilios sagrados, hermano, ¿sí? Él era el encargado de los tesoros, de la bodega, del tesoro, de la cámara, dice, de las cosas para Dios, para mantener la obra. Había emparentado con Tobías. ¿Quién es Tobías, hermano? Un recalcitrante archimega enemigo de Nehemías. Pero aprovechó que Nehemías fue a ver al rey Artajerjes. Y en lo que el líder se fue, se metió esa persona de nombre Tobías, que había hecho planes incluso hasta de matar a Nehemías, hermano. Y él en su astucia le dio una hija a Eliasib. Y como ya Eliasib era su suegro, era Tobías, le acondicionó una gran recámara en el templo. O sea, este enemigo de la obra de Dios que criticaba el templo, ahora vivía en un lugar de lujo en el templo. ¿Cuántos ven esas historias conocidas? Odian la obra y todo, pero vienen a disfrutar de la obra. Hola. Y ya estaba Tobías ahí en la recámara que era para las cosas santas. Él ya vivía allí. ¿Por qué? Porque Nehemías había tenido que ir, como 7 meses se fue a reportarse con el rey. Lo vamos a leer. Pero mire qué tremendo, hermano. Y le había hecho Eliasib, su yerno, le había hecho, como se lee ahí en el verso 5, una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite, que estaba mandado específicamente para dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mire, donde se guardaba el mantenimiento, el salario para los que sirven en el templo, porque ¿cuántos han leído que el que participa del altar coma del altar? Que no pondrás bozal al buey que trilla, y no lo dijo Moisés por los bueyes, sino de los que trabajan en el evangelio, dice Pablo. Así que ya no había, se fue Nehemías y ni siquiera había ya diezmo para mantener al sacerdocio. ¿Qué sucede? Verso 6 aclara: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, de ahí sacamos que son 12 años. Recuerden que él recibió la noticia en el año 20 de Artajerjes, y aquí es 32, 20 para 32, 12 años, que ya tenía esto que estaba sucediendo ya ahora. 12 años, hermanos, ¿y cómo estaba el desorden? Estaba peor, porque ahora este personaje Tobías ya se había metido hasta la cocina, hermano. Ya estaba allí disfrutando de los beneficios de la ciudad de Dios. Y así sucede, hermano. ¿Qué uno esperaría en esta historia? Que en el capítulo 13, ¿cómo estuviera? Ya todos caminando en orden, todos arreglados, alineados, pero no. Vemos que había todo este desorden. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces me encuentro con todo este mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Cómo lo ven? Yo me espanto cada vez que vuelvo a leer esto. ¿Por qué? Porque Tobías era, lo nombra, era uno de los principales, creo está en Nehemías 2, de los archienemigos de la obra, hermano. Él llegó a construir, dice Nehemías capítulo 2, verso 19. Búsquelo ahí, hermano, no se va a perder, estamos en el mismo libro de Nehemías.
Pero cuando lo oyeron, ¿quién? Sanbalat, que era horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem o Gesum, el árabe, hicieron burla sarcástica de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y se burlaban de ellos. Y que decían: si una zorra camina por ese muro, lo derrumba. Y ahora, ¿dónde estaba ese miserable enemigo? Porque su yerno le había hecho una cámara en los atrios del templo. Y ahí salía Tobías siendo: vencí, construyó para mí. ¿Y qué es lo que dijo Nehemías? En lo que me fui, ya habían hecho ese desorden. Y así pasa, hermano. Muchas veces en la casa, cuando se van los que meten disciplina, ¿qué hacen? Los que se quedan hacen desorden, hermano. Y cuando llegas, tú dices: ya ves que ya hasta tus cosas ya las echaron para afuera. Pues así estaba. Dice que le había hecho una cámara en los atrios de la casa de Dios. Verso 8: y me dolió en gran manera. ¿Y qué hizo Nehemías? Hermano, ¿qué hizo Nehemías? Se enojó y dice: y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Cuántos ven a Nehemías, hermano? Él y gente de él decir: no limpie. Oiga, pero es del suegro de Eliasib y todo. Va para afuera, todo se va. O sea que ve que en la Biblia hay historias humanas. ¿Sí soy? Hermano, el hecho de que seamos hermanos y todo, no es que nos caminen encima. Yo no he llegado al nivel que llega Nehemías, porque yo cuando inicio este libro de Nehemías, mi título fue Enójate pero bien, porque yo platiqué que yo andaba enojado. Y el Señor me ministró con este libro y lo empezamos a estudiar, ya tiene un buen tiempo. Mire qué más, hermano. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Válgame usted, hermano. Habían echado fuera las cosas santas y le habían dado una excelente cámara, la había construido grande al suegro. Honró más al suegro que a Dios, Eliasib. Verso 10. Mire con qué más se halla. Ya para aquí, ¿cómo cree que iba la ira, el temperamento de Nehemías? Ya iba bravo, hermano. ¿Qué tiempo llevaba bregando ahí? 12 años. Hermano, que yo no me aire a veces. Ya voy a hacer 17 años. Ya hay gente que no entiende, hermano. No dejan a las mujeres extranjeras. El peor es que son casados. ¿Qué oyó? Es que nos ha dado palo el diablo, hermano. Pero vamos a leer para que entendamos. Encontré a sí mismo, mire lo que hicieron. Sacaron las cosas y además que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno ¿a qué? A su parcela. Dijeron: estamos sirviendo, pero esto no nos dan ni de comer. Y así quieren que trabajen los levitas, los ministros. En la iglesia bautista tienen un dicho, hermano, hasta el día de hoy. Y lo decían en broma. Que ellos oraban cuando tenían que pedir un pastor para la iglesia. Señor, mándanos un pastor humilde, dice. Nosotros nos encargaremos de hacerlo miserable. Porque no dan, hermano. Si es para el pastor y su familia, no. Por eso, hermano, el título de hoy es Acuérdate de mí. Y yo les he dicho en broma, hermano, cuando coma, acuérdese de mí. Sonríe, hermano. A mí no me falta la comida, gracias a Dios, pero es para que Dios lo bendiga a usted. Y mire entonces, ¿qué pasó con los que servían en el templo? Pasaron a ser ¿de qué? De cuarta, de quinta. Cuando estaba el líder Nehemías, los servidores del templo, las cosas del templo tenían ¿qué? Un lugar preponderante, eran del primer lugar. Dios tiene que tener el primer lugar en la congregación. Tenemos que esforzarnos de que sea Él glorificado. ¿Qué cantamos? A ti sea la gloria. Pero vemos que se va Nehemías, el hombre que tenía la visión, y los demás que estaban allí hicieron terribles cosas. Mire qué más. Verso 11.
La ira de Nehemías ya iba subiendo. Entonces dice, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos, por administradores de estos bienes, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. ¿Por qué? Porque eran tenidos, tenían fama, tenían el respaldo de ser fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Quitó a los que estaban administrando, que eran del partido opositor, y llamó a quienes, a los que tenían testimonio de que eran fieles. Pablo le dice a Timoteo, escoge, dice, hombres fieles, dice. A veces hay gente idónea, pero no es fiel, hermano. Y yo aquí me he llevado cada enseñanza. Ok, que eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y aquí está una de las palabras claves, hermano, que hacía Nehemías. Recuerde que Nehemías era un hombre de oración. ¿Y qué es lo que dice Nehemías aquí en el versículo 14? De este capítulo 13 es la primera vez que aparece la palabra acuérdate de mí. ¿Sí? Acuérdate de mí, le dice, es una palabra que la empleaban hasta 4 dialectos ahí, hermano, en ese tiempo. Sacar. Y sacar significa recordar, pensar, mencionar. Es como cuando usted le dice a alguien, oye, acuérdate de mí. Por eso le dice yo, cuando coma, sacar, acuérdese de mí. Y Nehemías, ¿a quién le está diciendo que se acuerde de él? A Dios. Hermano, esa es una oración fantástica, permíteme el adjetivo. Esa es una oración que yo le aconsejo que la tenga en sus oraciones. Pero hay que tener requisitos para hacer esa oración, los cuales vamos a ver. Le dice, acuérdate de mí, oh Dios, en relación a esto, en orden a esto que hice. ¿Qué es lo que él hizo? Empezó a meter orden y puso a Dios en primer lugar. Él metió orden y le dice a Dios, en otras palabras, Señor, por cuanto hice esto, no te olvides de mí que hice bien. ¿Tú tienes algo que articular con Dios? Que estás enfermo y quieres ser sanado y que le diga, Señor, acuérdate que yo he puesto en orden a más de uno con mi vida, con mi testimonio, he ordenado mi vida, Señor, no me olvides. ¿Y Dios qué promete? Pagar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando del aquí y ahora debajo del sol. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias. No está diciendo tus misericordias, mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Wow. Hermano, Dios no va a olvidar la obra de amor que tú hayas hecho, no para ti, para tus hermanos, para la obra, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Y tú ahí puedes decirle, Señor, acuérdate de mí. Aleluya. He sido fiel, Señor, en mi ofrenda. Si esta iglesia continúa es porque yo he cooperado. Se paga la luz, se paga el agua, se paga el mantenimiento, se paga esto, se paga el otro. Y usted puede orar y decir, Señor, he sido fiel y acuérdate de mí y de las misericordias que he hecho. He orado por los enfermos, he compartido mi pan con el que no tiene. Ese es el ayuno que Dios escogió. Aleluya. No está buena esta prédica, ¿verdad? Pero estoy leyendo nada más lo que está diciendo. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. Mire todo lo que estaba corrigiendo Nehemías. Vi a algunos que estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Estaban pisando las uvas en los lagares para sacar vinos. ¿Pero qué día era? Era reposo. Y en el mandamiento decía que no tienes que hacer labor el día de reposo porque santo es a Jehová. Amados, ahora ¿cuál es nuestro día? ¿Cuándo es nuestro día de reposo nosotros? El domingo. Y hay mucha gente trabajando hoy domingo, hermano. Ahí están vendiendo, ahí están, pásele. Porque piensan que si no venden el domingo no van a tener, hermano. Si tú honras a Dios, Dios no se olvida que tú lo honras a Él.
Tenemos que apartar un día para Jehová, hermano. Ese día no se hace nada, me arreglo, estoy, ¿y qué? Y a la casa de Jehová iremos. Esto es un servicio, sí, decimos, voy al servicio. ¿Y cuál es mi servicio? Que estoy orando, estoy alabando, estoy pidiendo que los cielos se abran. Yo pido mucho por esta colonia, después de la iglesia y de los hermanos y de los que sé que están batallando. Yo me gusta pedir por esta colonia y luego por la ciudad y creo en el Espíritu. Señor, abre los cielos y bendice las casas de alrededor y las familias de alrededor. Ese es un servicio, sí es un servicio. ¿Y qué le puedes decir en un momento de aflicción en tu vida? ¿Qué? Señor, 2 nada más, 3 ya están muriendo acá. Acuérdate de mí, Señor, te he servido. Ay, eso no se debe decir. No, aquí dice, Señor, te he ¿qué? Yo he sido fiel, te he servido, Señor. Hermano, vale la pena servir al Señor. Y servirlo ¿cómo? Con alegría. Sirva a Jehová. Y esas son cosas que usted tiene para decirle al Señor: Señor, mi hijo está enfermo, acuérdate de mi hijo, Señor. Mi hija está enferma, Señor, acuérdate de mí. Señor, mi hermano fulano, Señor, acuérdate, Señor, te lo pido. Yo he sido fiel. Y estaban trabajando, pisando uvas y de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo, y les llamé la atención acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. No tienen problema los que vendan el sábado, el domingo. El problema somos nosotros que le compramos y andamos enfiestados. No tienen problema los que venden horneado aquí adelante, que está muy bueno, por cierto. El problema es de quién. Es mío, que por ir a comprar eso, lo último que hago es acordarme del Señor. Pero cuando estés necesitado, tú no le vas a poder decir: Señor, acuérdate de mí, que yo fui fiel. Cada día de reposo yo iba al templo a servirte, a adorarte, a glorificarte. Verso 17: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mal cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Les parece poco que lo que estamos reconstruyendo es la consecuencia que nuestros padres le volvieron la espalda a Jehová? Amados, ¿cuántos de nosotros venimos de familias destruidas? ¿Por qué? Porque nuestros padres le volvieron la espalda a Jehová, y vamos a hacer lo mismo. No vamos a aprender. Es lo que les está diciendo Nehemías. ¿Les parece poco? Dice, que se destruyó toda la ciudad, que nuestro protector, que el que es muro y antemuro alrededor de nosotros, que Él acampa alrededor de nosotros. Sí, pero Él se retiró y permitió que los enemigos nos destruyeran. ¿Les parece poco lo que ocasionó el pecado de nuestros padres para volver a repetir lo mismo? Ya para aquí la ira de Nehemías, ¿cómo iba? Ya como que empezaba a salir. Pero si es un líder santo de Dios y todo, hermano, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos le arrebatan. Aleluya. ¿No hicieron así nuestros padres? Verso 18: y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y ustedes todavía añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, mire qué día se está llevando Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Él era el gobernador, y él tenía autoridad, fuerza jurídica, soldados, para decir: se cierran las puertas de la ciudad, no se compra nada, hay que adorar a Jehová. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije:
¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Ahí estaban los vendedores, hermano. Ya les habían cerrado las puertas y ¿qué? Y ahí estaban. Sí, qué tremendo. Si lo hacéis otra vez, les dice Nehemías, os echaré mano. ¿Quién entiende ese término? ¿Qué les dijo? ¿Les voy a caer a qué? A palos. ¿Sí? Desde entonces, mire, si entendieron, no vinieron en día de reposo. Hermano, lo que pueden hacer, no hay 7 días para hacerlo. ¿Por qué el domingo no vienes? Pero fiesta, se enfiestan, hermano. Nosotros ayer nos enfiestamos, veámoslo. Fuimos hasta Oluta, regresamos tardísimo. Y había que leer la palabra. Y hoy, hermano, un agua fría. Y llevo varios días así. Hubo velorio, falleció el abuelito, pero fue el papá de nuestra hermana Carla. En esa reunión solo estuvimos, voy a nombrarme yo, aunque es el burro por delante. Estuve yo, mi esposa, mis hijos, Uzma, Sandra, Janet, Flavio, un poquito, hermano. Ivette, Leo, habla Ivette, si no te llevo de ronza. No, estaba bien. Su hermana Marimá. Y no podemos ir a acompañar, hermano, a los dedos. Cuando usted se muera, nadie va a ir, ¿eh? Yo no voy a ir. ¿Sí? ¿Y por qué dije eso? Y estuvimos, y mi cuñado estuvo grave, todavía está en el hospital, y ahí anduve después del velorio, me iba yo a urgencia y regresaba, y al otro día tuvimos un culto a las 10 de la mañana, se nos ponchó el carro. Bueno, fue esta semana pesada, pero bendita, hermano. Y aquí seguimos. Y aquí estamos, contentos. Traigo problemas con una hernia inguinal, hermano, y cada que grito, cuando empiezo a gritar mucho, ya me empieza a doler. Pero, gloria a Dios. ¿Y para qué se lo digo? Para que digan, el pastor está bien, pues si nada más se la dedica a eso, no trabaja. Lo invito a que venga aquí, hermano, y que en las noches sienta como el diablo se mueve y te mandan maldiciones, y no de afuera, de adentro. Vamos a continuar. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, ¿qué le dice? Acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Cuántas veces ya lleva diciendo Nehemías en este capítulo 13? Sacar. No te olvides de mí. Hermano, ¿esto es válido? Sí, pero cuando tienes tus manos, argumentos para darle al Señor. Señor, acuérdate de mí. Yo he ayudado al menesteroso, he ayudado al pobre, he orado, he ayunado por los que sufren. Señor, y ahora estoy ¿sí o no estaba pidiendo oración Nehemías? ¿Por qué? Porque son 12 años de trabajo. Y veía eso como diciendo, pero es que se van. Peor que al principio, hermano. Y yo casi le decía yo anoche en la madrugada, le digo, Nehemías, estoy contigo. Porque yo voy a cumplir 17 años aquí, hermano. Y este año pasado, cómo nos ha dado cuero el diablo, hermano. Varones que dice uno, no, ya está. Y luego me entero, no, pues se fue Juan sin miedo. ¿Cómo? Sí. ¿Pero a dónde se fue? Pues encontró una muchacha que es el amor de su vida y se fue. Y tú te quedas patidifuso, asombrado, diciendo, ¿cómo? ¿Y cómo cree que se pone uno, hermano? Alabaré, alabaré. No, hermano, pero ¿dónde está el Juancito sin miedo por ahorcarlo, arrancarle los cabellos? Mira lo que vamos a leer. Vaya conmigo. Vi así mismo, miren, en aquellos días a judíos que, ojo, habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y ya la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué pasó? Que los judíos se mezclaron con mujeres extranjeras cuando la ley de Jehová era que no se mezclaran con esas mujeres. Y ahora sus hijos, ¿qué costumbres tenían? Y hasta el idioma.
Hay hijos de mexicanos que ya nacieron en los Estados Unidos y se avergüenzan del español. Hablan mucho, hablan. Hay un hondureño, hermano, que no nació en Estados Unidos, que es apóstol, profeta, no sé qué, y ya vive allá en Miami. Y ya ahora predica, ya no predica en español, predica en inglés. Y tiene su traductora, un traductor güero, una traductora güera. Yo dije, mira, olvidó la cruz de su parroquia, el indio este. Y se mezclaban. Dios abomina la mezcla. Hermano, ¿dónde se ve la mezcla en tus hijos? ¿Dónde se ve que estás en relación con el mundo? En tus hijos. Tus hijos andan tatuados, pintados, hablan. ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasó? Si tú dices, ¿y este hijo de quién es? Hijo del pastor, Padre eterno. Se han mezclado hasta lo más profundo. Toman fiesta, en fin, como decía un amigo cubano. No, dice ahí en esa casa, chico, oye, está visto en esa casa el que no masca, el que no fuma masca, dice. Estoy hablando de tabaco. Y hay muchas casas de hijos de la iglesia, hermano, que ves a sus hijos tan terribles. Y es lo que está diciendo Nehemías. ¿Cómo iba para acá el fuego en la vida de Nehemías? Porque el judío tenía órdenes de ser puro, de no aliarse. Y mire lo que dice, verso 25. A los padres lo que hizo Nehemías, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, ¿y qué? Y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Hermano, ¿cómo iba por aquí el termómetro de la ira de Nehemías? ¿Cómo iba allá? Reñí, dice, los maldije, y después ¿qué? Él era el gobernador, o sea, él era la parte judicial. Recuerde que Esdras era el sacerdote. Si Esdras los hubiera hecho así, yo diría, espérame, Esdras. Pero fue Nehemías. Y eso es bíblico, no. Por eso le dije yo, ¿cómo esperábamos que acabara el libro de Nehemías? En una nota alta, ¿no? No, hermano, es la realidad. Por eso sé que la Biblia es verdad, porque está hablando verdad. Porque yo lo he vivido, hermano, que aquí se te va la vida y cuando ya quieres cosechar de las personas, y estoy hablando cosechar frutos de santidad, frutos de devoción, decir, Señor, mira, aquí te entrego a estos hijos. No, puro hijo del diablo, pagano, contaminado, adúltero, borracho, sinvergüenza. Y tú dices, ¿y entonces mi trabajo de qué sirvió? Que estoy mal yo, Señor. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que Nehemías ardió en ira. Entonces es lo que tenemos que hacer. No, hermano, estamos viendo una historia tan real, tan dramática, tan humana, tan como se vive entre un líder. Hermano, tú en tu casa, ¿a poco no has tenido ganas así, una ira santa de darle 2, 3 despelucadas a tu hijo? Hello. ¿O no? Sí, hermano, porque invertiste tu vida. Le faltaba aire en el pechito y allí ibas en la madrugada que lo nebulizaran y todo, y ya se hizo un monstruo y ahora ya no te quiere obedecer, ya hasta te pechonea ya. Y dice uno, ¿qué te pasa? Si o no dan ganas de decirle como, y más si tienen bastante pelo, porque ves tanto trabajo, tanto esfuerzo y no entienden, hermano. Me estoy proyectando mucho, ¿verdad? Estoy leyendo nada más. Y les dice, mira lo que les dice Nehemías, sabía la historia, les dice a estos que se habían hecho de mujeres paganas, les dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Mire, si falló Nehemías ahí en ese, también falló Salomón. Hermanos, y si falló Nehemías en que no controló su ira, y si falló Salomón en que no controló su lujuria, dile que está a tu lado, si es varón, dile, si cayó David, si falló Nehemías, si falló Salomón, que no caigas tú. Aunque dice, él era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y a nosotros, ¿cómo se nos han metido las mujeres extranjeras? Dios bendiga a las mujeres santas de esta congregación, pero hay mujeres extranjeras que nos están robando a los varones. ¿Usted cree que estoy siendo sarcástico?
No, hermano, son historias reales que están pasando. Y algunos van a decir, ¿quién fue? ¿Quién fue? Olvídese de eso, están cayendo, hermano. Mire lo que dice en el verso 27. Pregunta Nehemías a ellos, y obedeceremos a ustedes, dice, para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Los enemigos se habían metido. Si lo que todo líder quiere, hermano, yo oro para que Dios pueda y que los enemigos, ¿qué? Yo fuera a los enemigos. Pero a Nehemías, ¿qué? 12 años después, ¿dónde los tenía? Ya hasta los tenías enraizados en las familias sacerdotales y hasta viviendo Tobías en el lugar santo. Entonces eso obvio que al ver todo eso Nehemías encendió en ira. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. ¿Quién era Eliasib? El que le hizo la casa ¿a quién? A Tobías. Y era el sumo sacerdote. Imagínense nada más. Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Verso 30. Los limpié pues de todo extranjero. ¿A quién se acuerda usted que limpió el templo? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes. Mire, pero ¿qué es lo que me llamó la atención? Que dice que Eliasib, yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Hermano, gente que quiere venir y se quiere meter y yo veo que son indignos y son malos, yo tengo mi derecho de decirle claro o aparte. No voy a caminar con gente así, aunque me inviten a comer, aunque me traigan regalo. Y dice en el verso 29, de nuevo, pero ahora ya no dice acuérdate de mí. Ahora dice, acuérdate ¿qué? Sacar. Señor, acuérdate de todos estos impíos que te nombré. Hermano, ¿se puede orar así? Son oraciones imprecatorias. Esos que nos maldicen, esos enemigos, llega un momento, hermano, en que nosotros cuando ya se están infiltrando y el daño es abierto y todo, usted tiene y puede orar como, Señor, yo no me estoy vengando, pero sí le estoy diciendo al Señor, Señor, también acuérdate de ellos, porque papá va a pagar a todos, hermano, lo que hicimos. Entonces yo así como le digo, Padre, acuérdate que yo te he servido. Y Señor, y ahora te nombro a estos. Y acuérdate lo que ellos han hecho. Juzgue Jehová entre ellos y yo, y que Él pague. Eso es justicia, hermano. Sí se oye. Acuérdate de eso. Y luego, en el verso 31, dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, mire todo lo que organizaba Nehemías, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Ve usted esta palabra entonces hebrea, sacar? Cuando usted le sirve a Jehová y está pasando momentos difíciles, hermano, es válido decirle a Jehová que, Señor, yo te he servido. Señor, yo he sido fiel, me he esforzado. Le estás diciendo a Dios lo que yo te decía, pero Dios ya lo sabe. Sí, pero esta es una oración para recibir en su momento sanidad. Nehemías 13:31, ¿cómo termina el libro de Nehemías? Acuérdate de mí, Dios mío. Sí, no le voy a decir, Señor, acuérdate de mí para mal. No, acuérdate de mí para bien, porque Dios se va a acordar de otros para mal. Nadie va a poder burlar a Jehová, hermano. Si tú fuiste tropiezo, si fuiste malo, si fuiste estorbo para la obra de Jehová, si maldeciste a los que no tenían problemas contigo y no te has arrepentido, Dios no se olvida de ti. Dios te lo tiene guardadito en el libro de las obras. Te ruego, te imploro, le dice Pablo a Timoteo, en el nombre del Padre y del Hijo, que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Dios va a pagar, hermano. Y Nehemías aquí nos está enseñando que él oró para que Dios no se olvidara de él, pero también oró por los enemigos que estaban causando tropiezo para la obra, y les dijo, y también, Señor, acuérdate de ellos. ¿Y quién es el que dice, deja
mía es la venganza, yo pagaré, yo daré la retribución a cada uno, hermano. Así que vemos que se repite. Ahora vaya conmigo, ya después de lo que leímos, ahora ponga sus ojos aquí en la pantalla. En Nehemías 13:14 aparece: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Pero antes, en el capítulo 5, verso 18, vemos que Nehemías dice: y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, dice Nehemías, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Qué está diciendo en este capítulo? Estaba reprendiendo a los ricos del pueblo que no se involucraron en la reconstrucción. Pero ¿sabe qué hacían los ricos del pueblo? Le prestaban dinero al pueblo pobre y le cobraban impuestos. Le cobraban, ¿no? ¿Cómo se llama? El prestagana y todo eso, rédito. Y los tenían endrogados y esclavizados. Y Nehemías los reprende, les dice: yo, dice, no tomé del dinero, ¿sí?, del gobierno, sino que de mi propio dinero mantuve a todas estas gentes, dice. Y le dice a Dios, por lo que hizo él, le dice a Dios ¿qué? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Yo pregunto, hermano, usted puede en una oración de necesidad decirle a Dios: Señor, acuérdate de mí, estoy enfermo, tengo este problema. Mira, acuérdate, Señor, que yo siempre he sido fiel en mi iglesia, en mi servicio, oro por los demás, ayudo a los demás. Usted tiene que presentarle a Dios. Padre, ya me preocuparon. Luego dice Nehemías 1:7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuántas veces usa la palabra sacar y le dice acuérdate? Acuérdate, le dice. Y ahí le pongo entre paréntesis la palabra hebrea sacar. ¿Qué significa? Recordar, pensar, mencionar. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, y él le recuerda las promesas de Dios. Y le dijo Nehemías cuando inició la obra, cuando le dicen cómo estaba el pueblo, Nehemías ora y le dice ¿qué? Acuérdate, Señor, lo que le prometiste a Moisés. ¿Por qué este hombre puede apelar a la misericordia de Dios, pero diciéndole: Señor, no te olvides de tus promesas? Y ya esto lo leímos: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Hermano, tú te preocupas por invitar a la gente el día domingo. Tú te preocupas por aquellos que no han venido a hablarles, decirle: hermanos, vengan, vamos a congregarnos, motivarlos. Y le dice que esto hizo Nehemías, y le dice a Dios que porque hizo esto, le dice que también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Pastor, pero no es por obras. No, estoy hablando de salvación. Tengo como 4 clases diciéndolo. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Allí sí hay que meterle pasión. La presencia de Jehová cuesta. En el verso 29 les dice a los otros: acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Sí se entiende? ¿Se acuerda? Ya lo explicamos, nada más se los estoy repasando. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí, Dios mío, y lo aclara, aunque parezca redundante, para bien. Sí, porque no sé que le diga: Señor, acuérdate de mí. Sí, hijo, ya envié el rayo. No, Señor, acuérdate de mí para bien. Yo me he esforzado, Señor, a veces andamos barriendo, limpiando, recogiendo. La gente no se da cuenta. La gente nada más llega y: chaparro, muévete, comienza a tiempo. Vienen y quieren comenzar ya, hermano. Le digo: espérense, si apenas estamos reconectando y haciendo y jalando. No me quejo porque lo hago con alegría, pero sí le puedo decir a Dios que
Señor, yo te he servido, Padre. Y ya son 30 años, aquí son 17. Y he bregado con gente. Cuando no estaba el techo ahí que empezamos, ahí me quedaba yo, hermano, con un matrimonio. ¿Y dónde está ese matrimonio? El varón, Dios se acordó de él, ya lo levantó en un choque, quedó hecho puré. La esposa anda, y yo a veces ahí en la madrugada, hermano, dándole la palabra, orando, ya me dolían los pulmones, hermano. Y como no hay mucho, el sereno me enfriaba hasta los sesos, hermano. Y yo ahí, hermano, y ya está jorobado. Pero es que él y todo, yo le digo, hija, entiende y todo. Y ellos ya no están, mi trabajo no sirvió. Porque yo le digo a Dios cuando estoy enfermo, Señor, acuérdate de mí. ¿Es malo? ¿Le estás cobrando? No, le estoy diciendo que se acuerde de mí, que tenga de mí misericordia. Cuando oro por mis hijos, por mis nietos, cuando oro por usted que ha estado enfermo, cuando te estuviste muriendo en la pandemia, yo le decía, Señor, acuérdate de nosotros. No permitas que seamos avergonzados. ¿Es malo pedir así? No. Voy a ir brincando porque algunos ya tienen hambre. Esto es tremendo, hermano. Llega el profeta Isaías y llega al rey Ezequías, un buen rey, hermano, que derribó todos los altares de Baales y todo, pero enfermó. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Mira, imagínate que eso es que quiere. Dame una palabra, profeta, que te diga el profeta, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Pum! ¿Cuántos quieren esa palabra? Se las doy ahora. Entonces volvió Ezequías. Mira, entonces el rey, ¿qué hizo ante esa palabra profética? Estaba en la cama gravemente enfermo. Volteó su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová. ¿Y qué oró Ezequías? Oh Jehová, te ruego que sacar, que te acuerdes. ¿Cuándo? Ahora, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho a su nombre lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ya dice que a medio patio del palacio iba Isaías cuando le llegó la voz a Isaías y le dijo, Isaías, devuélvete, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración. Dios oye la oración cuando le decimos que. Pero ¿qué le vas a mostrar a Dios? Señor, acuérdate de mí que le quité la mujer a mi hermano. Eso le vas a decir. Señor, acuérdate de mí, que vi que andaba padeciendo mi hermano y tenía yo dinero, Señor, y todo me lo comí y ahora estoy muriendo porque tengo el colesterol alto. Ya estoy siendo sarcástico, pero ¿cuántos están entendiendo? Aleluya. He oído tu oración y visto tus lágrimas. Y mire que le dice, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Yo se lo firmo, hermano. Yo tengo 63, me dice el Señor, 15 años. No va a haber virus, recontravirus, luna séptima, luna azul, negra. No te va a pasar nada, porque hay médicos que te dicen, le queda un año de vida. Le digo, pero fírmemelo, que no me va a matar un taxista, que no me va a pasar esto. Sí, pues qué arrogancia, ¿no? Que dice, no, tiene 7 años de vida. Ah, ¿seguro? Y si mañana se abre la tierra donde yo ande y voy a ir a reclamarle al doctor, usted me dijo que 1 año. Pero si Jehová te dice que 15 años, nadie, nada te va a tocar, hermano. ¿Se lo firma usted o no se lo firma? Yo sí se lo firmo. Le dijo 15 años y te libraré a ti, fíjense, y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y de ahí le sigue diciendo más, porque Ezequías le dice, ¿cuál será la señal? Y todavía regresa, hermano, la sombra y bueno, unas cosas de donde Dios le dijo, cree lo que yo lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque Nehemías, ¿qué sacó, hermano? Su siembra. Le dijo, Señor, no te olvides que yo he andado en integridad. Él derribó los altares altos, todo el paganismo, hermano, lo tiró el rey. Y cuando estaba grave, se acordó y ¿qué dijo? Señor, entonces te serví, ¿de qué sirvió? Dios no se olvida. Vamos rapidito. El ladrón de la cruz. Entonces, ¿dónde ando? Ok, me brinqué Hebreos 6:10. Esto es, ay, ¿dónde ando?
Tiene que venir Hebreos. Hebreos 6:10. Ojo, porque Dios no es injusto, diga conmigo, Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Cuándo? Hace 17 años aquí. Y sirviéndoles aún 17 años después. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos a los ladrones en la cruz y uno de ellos se sajería al Señor diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y dice este mismo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces le dice a Jesús, ¿qué? Sacad, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué obra hizo? Más que reconocerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Y eso fue suficiente para salvación. ¿Sí se oye? Y el Señor le dijo que, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de ahí viene Primera de Timoteo 4:5. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La salvación es por gracia, las coronas cuestan, hermano. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo no está hablando de salvación, Pablo está hablando de premio, de coronas, de galardones. Dice Apocalipsis 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique, haga cotidianamente la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi premio, mi corona, mi galardón conmigo para recompensar a todos. ¿Qué tienes tú, hermano? Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, solo espero ¿qué? Mi premio. ¿Está hablando de salvación? No. Y la iglesia le han robado esa doctrina. Llega la gente y dice, no, yo ya soy salvo. Viven como diablo, hermano. Pero ellos son salvos. No, el árbol se conoce por su fruto. No le haces bien a nadie, hermano. Eres salvo por gracia, pero tienes que mostrar tus obras que Dios ya puso. La iglesia que solo está, viene y checa tarjeta y se va. Los miércoles ni siquiera se acuerdan que hay gente muriendo, ni siquiera salen de sus casas, hermano. Ahí están guardados, que no les dé el sol, están cuidándose para que... Y cuando viene el problema, ¿qué puedes argumentar con Dios? Señor, acuérdate de mí. Sí, me acuerdo, el Señor dice que cada que necesite pueblo, tú nunca estuviste. Buen provecho, hasta luego.